Saludo afectuoso a los alumnos de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía. Bienvenidos a la clase de Psicopatología del Niño y del Adolescente. En esta oportunidad estaremos aprendiendo sobre los trastornos del comportamiento y la psicopatología de las conductas agresivas. Los trastornos del comportamiento, por el hecho de que pertenezcan a una unidad psicopatológica, sus únicos puntos comunes son el de ser conductas socializadas cuya evolución depende en gran parte de los procesos de socialización y de sus desviaciones. Hecha esta observación, reagrupar en el mismo capítulo la mentira, el hurto y la fuga pueden considerarse algo arbitrario y sin valor propio. Estas conductas sintomáticas no deben integrarse conjuntamente en una organización patológica particular, tal como la psicopatía, sino debe ser comprendida como señales de la maduración progresiva del niño, en particular de la discriminación progresiva entre la fantasía y la realidad, dependencia e independencia, yo y no yo. Así pues, en todas estas conductas existe un continuo que va desde la normalidad interviniendo en los procesos de desarrollo hasta la expresión de las más variadas organizaciones patológicas. En todos los casos, estas conductas no parecen tener un significado psicopatológico específico cuando ocurren de forma intermitente o aislada. Por el contrario, su repetición o reproducción en el tiempo y su asociación puede constituir los primeros signos de lo que en la adolescencia será una organización psicopática manifiesta. Marcelli y Ajuria Guerra. Las mentiras. En la evaluación es importante considerar dos componentes: su frecuencia y su función casi vital. En cuanto al significado, inicialmente el niño realiza mal la distinción entre la realidad y su mundo imaginario. También es que percibe bastante deprisa en el mundo material que le rodea lo verdadero y lo falso. Sin embargo, esta distinción no adquirirá pleno significado antes de los 6 a 7 años, edad en la que se integran más sólidamente los valores sociales y morales. Si mentir permite al niño protegerse, decir la verdad se inserta poco a poco en una conducta social en la que la autoestima y el reconocimiento de los demás llegarán a situarse en un primer plano. La distinción entre lo verdadero y lo falso, y más tarde entre la verdad y la mentira, es progresiva, según Piaget. Ante los 6 años, el niño no distingue entre mentira, actividad lúdica y fabulación. Lentamente, después de los 8 años, la mentira adquirirá su dimensión intencional. Entre estas dos etapas, con prevalencia de la actividad lúdica, de la tabulación y de la imaginación, antes de los 6 años y la mentira intencional después de los 8, se sitúa un periodo en que lo verdadero y lo falso son percibidos, pero en el que la mentira se confunde con el error. El hurto o robo es la conducta más frecuente en el niño. Representa alrededor del 70% de los delitos cometidos por menores. Se observa con más frecuencia en niños que en niñas, y su incidencia aumenta con la edad. Aspectos a considerar. El lugar del hurto es en un principio en el ámbito doméstico. El niño pequeño roba en su casa golosinas, monedas y algunos otros objetos. Primero a los miembros de la familia, como los padres, hermanos. Después el círculo se extiende a vecinos, amigos, en la escuela, en algún club deportivo
y puede llegar a las calles y las tiendas como los supermercados. Otro aspecto, los objetos hurtados, insignificantes al principio y muestra significativa de las peticiones del niño, como bombones, alimentos, juguetes, pasan a ser rápidamente más utilitarios. Dineros, el hurto en casa puede alcanzar sumas importantes, objetos apetecidos, discos, libros o a veces coleccionables, ceniceros, medio de transporte, bicicletas, después motocicletas, hasta el coche en el adolescente. El objeto es inservible en ocasiones, en el sentido de que el niño no tiene necesidad alguna de él. Es el acto mismo del hurto lo que impulsa. El uso del objeto hurtado es el otro aspecto a considerar. A veces es consumido o utilizado inmediatamente. Otras veces es escondido cuidadosamente. Los objetos se acumulan, pero no se utilizan. Cuando los hurtos se repiten con sentimientos de angustia y temor a ser descubierto, y en otros casos, no raros, el objeto es abandonado de manera ostensiblemente visible, como si el niño quisiera ser descubierto o denunciado. O también puede ser roto, destruido o regalado y distribuido entre otros, como los alimentos, dineros, discos, libros, etc. Otro aspecto a considerar, el comportamiento del niño. Muestra grandes variaciones a veces relacionados con la edad. El resquemor y el sentimiento de falta raramente existe al principio. El niño pequeño se apropia del objeto sin culpabilidad. La reacción del medio ante estas primeras conductas le dará un sentido posterior. Y por último, el origen psicogenético y significado psicopatológico del hurto. La casi totalidad de los autores coinciden en constatar el sentido reivindicativo en relación con el objeto que implica la conducta de hurtar. Las nociones de carencia afectiva, de abandono intrafamiliar o real, separación de los padres, exceso de rigor o despreocupación educativa acompañan a todas las descripciones del niño que roba. La madre es frecuentemente la primera persona a la que roba. Toxicomanías. Se caracteriza por el abuso creciente de una serie de drogas o productos desviados de su utilización natural, como las colas, los disolventes, así por el consumo de tabaco y alcohol. Los estudios epidemiológicos demuestran en todos los países como Francia, países escandinavos, Estados Unidos o datos similares, la edad del inicio del consumo gradualmente más precoz. Las edades documentadas más a menudo son de 7, 8 y 9 años. Un porcentaje significativo de niños bebe en forma regular. El 6,4% de los niños de 6 a 10 años de edad bebe cerveza durante las comidas y el 1,3% bebe vino. Esto sostuvo Sorbas y Rennes en 1981. Consumo de disolventes. Los productos utilizados son numerosos. Disolventes industriales que se venden en numerosos lugares: acetona, tricloretileno, disolventes contenidos en determinados productos como cola, barniz, pintura, etc. Gas propulsor de los aerosoles y cualquier producto que pueda provocar efectos parecidos a los del abuso del alcohol y o de euforia, cualquiera que sea su toxicidad natural. Rápidamente se desarrolla tolerancia que conduce al niño a aumentar la dosis. También puede aparecer la dependencia. Pueden observarse complicaciones, además de las descritas previamente. Es necesario mencionar complicaciones renales, especialmente algunos químicos, complicaciones hepáticas, cardíacas, hemáticas y respiratorias. Psicopatología de las conductas agresivas. La conducta agresiva no debería ser considerada algo negativo en sí mismo, sin realizar una serie de consideraciones. Particularmente desde la perspectiva etológica, se le ha señalado como una reacción originalmente adaptativa e innata.
presente en los seres humanos desde las primeras etapas del desarrollo. Puede estar al servicio de la defensa ante situaciones de riesgo real o percibido, orientarse a la competencia y a la consecución de logros. La agresividad sería un mecanismo de adaptación que permitiría al hombre competir por recursos escasos y, en última instancia, por su supervivencia. En la actualidad, sin embargo, altos niveles de agresividad física o verbal puede asociarse a un amplio rango de problemas sociales. Por lo tanto, es fundamental determinar cuándo un comportamiento agresivo es clínicamente significativo o expresa la presencia de un trastorno psicopatológico. Sabet, Caballero y Contini, 2017. Conductas heteroagresivas. Las primeras conductas directamente agresivas aparecen al final del segundo y durante el tercer año de vida. El pequeño puede presentar reacciones de rabia con agitación, pataletas, gritos, cuando no obtiene lo que espera. Hacia los 2 o 3 años, el niño adopta un comportamiento negativista, irritable, al mismo tiempo ataca, araña, tira de los cabellos y muerde a los niños de su edad. Heteroagresividad excesiva. Algunos niños continúan mostrándose violentos, pegan a sus compañeros, incluso a los adultos, a sus padres, rompen los objetos de los demás o los suyos. En ocasiones nos hallamos ante el cuadro del verdugo familiar, niño a veces muy pequeño que por su comportamiento domina a toda la familia. Son los niños llamados impulsivos que a la menor contrariedad inician violentas rabietas o incluso verdaderas reacciones de cólera. Tienen tendencia a utilizar a los demás, sobre todo a sus padres, como simple instrumento de su disposición. No toleran retraso alguno en la satisfacción de sus deseos. Más grave es el comportamiento no selectivo del niño, que ante cualquier frustración reacciona violentamente, mostrando una gran intolerancia a la frustración. Conductas violentas características: destrucción de objetos en el aula, saqueo de locales, son generalmente impulsivas, no premeditadas y se inician como un juego cuyas consecuencias no son consideradas. Pueden observarse la modificación urbana de una violencia más difusa y mejor tolerada en el campo, como la caza de animales, disputa entre bandas, etc. El riesgo de esta edad es el de entrar prematuramente en el mundo de la predelincuencia, con sus mecanismos de exclusión y de consolidación de las conductas más patológicas. Conductas homicidas, actos criminales realizados por niños, asesinato de un vagabundo, homicidio de un niño en el colegio, y excepcionales casos de niños parricidas. La impulsividad, la inmadurez afectiva, la carencia de una estructura familiar estable se encuentra en todos estos casos. Inhibición grave de la agresividad, el masoquismo. No es raro que estos niños sean en apariencia demasiado prudentes, sumisos, no protestan, no se encolerizan nunca, no expresan sentimientos de rivalidad en relación con sus hermanos. En otros casos, estas mismas conductas alternan con momentos impredecibles en los que el niño se siente víctima de los demás, perseguido, objeto de burla y amenaza. Conducta autoagresivas. Las conductas autolesivas en una edad en la que puede considerarse que el niño no distingue aún muy bien su propio cuerpo del exterior, como arañazos en el propio rostro, mordiqueo de los dedos hasta hacerlos sangrar, golpes rítmicos de la cabeza u otra parte del cuerpo contra el suelo, son otras tantas conductas que pueden observarse con cierta frecuencia entre los 6 y 8 meses y 2 años, que desaparecen habitualmente para dar paso a las conductas heteroagresivas. Automutilaciones de los grandes encefalópatas o de los psicóticos precoces. Desde el punto de vista dinámico, estas conductas parecen responder a cierto grado de motivación. Así Duché, Branconier y Cois consideran que suele observarse como respuesta a una frustración. Como señal de llamada o solicitud al medio, la conducta autolesiva suele ser menos violenta y destructiva. Como reconstrucción hacia sí mismo tras una interacción agresiva procedente del medio, ejemplo, un empujón. Como conducta autoestimulante ante un contexto solitario, siendo entonces débil la intensidad de los golpes.
Automutilaciones impulsivas. En algunos niños, al mismo tiempo que presentan un estado de gran agitación y heteroagresividad, se observa verdaderas conductas autolesivas. Se dejan caer bruscamente al suelo, se tiran por la escalera o intentan hacerlo, se golpean compulsivamente, etc. La peligrosidad de estas conductas puede ser muy grande. El límite de las tentativas de suicidio es impreciso. Tentativa de suicidio del niño. Cuanto menor es el niño, tanto más brutal, violento y traumático es el medio utilizado. Estrangulamiento, ahorcamiento, precipitación bajo un coche, ahogamiento son los medios utilizados por los menores. La intoxicación de medicamentos, el principal método practicado por los adolescentes, aparece a partir de los 10 años. Teniendo en cuenta el sexo y la edad, podía establecerse una suerte de relación entre niño, estrangulamiento, colgamiento, defenestración y niña, precipitación e intoxicación. Algunos niños adoptan de este modo conductas de desafío que ponen en peligro su vida: andar por el borde de un precipicio, atravesar la calle a toda prisa con los ojos cerrados, etc. Y la noción de riesgo es más o menos consciente. En otros, su historia clínica está adornada por una impresionante serie de fracturas repetidas, mordeduras por animales, quemaduras diversas y accidentes. Estimados alumnos, muchas gracias y éxitos.